Bienvenidos una vez más a Debate Polianalítica a través del canal de YouTube de la cuenta @polianalítica, @Carlos Peñalosa. Este espacio en el que ya varios días hemos estado conversando con los candidatos presidenciales en 10 propuestas que van a conseguir los venezolanos en el tarjetón este 28 de julio, 10 visiones distintas del país, y que este espacio nace precisamente para eso, para conocer sus ideas, para conocer cómo perciben esa Venezuela que le están ofreciendo a los ciudadanos y que esperan, por supuesto, contar con su respaldo para las elecciones del 28 de julio. Esperamos tenerlos a todos. Hasta ahora, afortunadamente, todos los que hemos invitado nos han aceptado y han compartido con nosotros, y es el caso hoy de Daniel Ceballos, que también está con nosotros acá en la oficina de Polianalítica. Gracias, Daniel, Carlos. gracias. Un placer estar aquí contigo. Gracias por estar acá, y para comentarnos de esta propuesta, yo podría decir que de todo lo que se ha escuchado, la propuesta de Daniel Ceballos es como la más innovadora, porque es una propuesta que aborda temas que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con la blockchain, que plantea una propuesta un poco alejada de la política tradicional que nos tiene acostumbrado tal vez a hablarnos de los servicios básicos, a hablarnos de mejoras salariales. Daniel Ceballos ha hecho énfasis en una reingeniería enfocada, porque el pilar básicamente es el tema de la tecnología. Pero antes de todo eso y hablar de la propuesta, que es el grueso de lo que queremos conversar hoy con Daniel Ceballos en este debate Polianalítica, ¿cómo está viendo todo lo que ha transcurrido posterior a la firma de este acuerdo? Varios sectores dicen que haber firmado ese acuerdo en el CNE era innecesario, que es tácito con inscribirse como candidato ya el reconocimiento de los resultados. Otros dicen que, bueno, que no tienen nada que firmar porque el primero es el primero que incumple. El gobierno no cumple los acuerdos. ¿Por qué Daniel Ceballos sí va y firma este acuerdo en este contexto, ¿no? Donde además hay preocupación por cómo se ha desarrollado el cronograma y las irregularidades que algunos vienen denunciando ha transcurrido el proceso? Es como, algunos han dicho que esto es como una posición adelantada, firmar un resultado que todavía no saben en qué condiciones se va a dar. Bueno, recoges casi que todas las opciones. Las opiniones, tú, con tu pregunta. Yo, frente a este planteamiento que se nació en el CNE y que consiste en que firmemos un acuerdo, pues considero que cualquier elemento que pueda fortalecer la institución del voto y nuestras instituciones debe ser apoyado por todos nosotros, porque hemos vivido 25 años de un proceso de ruptura de la institucionalidad. Hemos vivido 25 años de un tira y encoge por el poder de dos sectores que fundamentalmente uno ha buscado mantenerse en el poder a toda costa y otro sacarlo del poder a toda costa. Entonces, frente a esto, uno de los pilares de la democracia es el voto. Y el voto ha experimentado todo un proceso de desconfianza, que fundamentalmente es el problema que hoy tenemos frente a nosotros. Y ¿cómo construir confianza en los venezolanos? Bueno, de esta manera, construyendo acuerdos, construyendo aportes que representen la posibilidad de que las personas vayan a votar con confianza. Y yo considero que el gesto de que casi todos los candidatos nos comprometamos con el respeto de los resultados tiene que ver con eso, con fortalecer la institucionalidad. Por supuesto, no escapa esta decisión de la mirada polarizada. Entonces, ¿qué le diría yo a los que no firmaron el acuerdo? Era un fácil sí. Era una foto importante para los venezolanos. Era que estuviésemos ahí diciendo, tenemos los votos, los tenemos. Que mano segura no se Aquí tranca. están los votos. Y usted, señor Maduro, presidente del mal gobierno, candidato del PSUV, usted ya perdió, porque aquí están los votos que van a demostrar que usted ya perdió. Pero siempre en la intención de polarizar al país, bueno, está esta situación de que unos van y otros no van. Pero para complementar la respuesta, este acuerdo es importante, pero no es suficiente, porque la confianza del venezolano y la necesaria reconstrucción de las instituciones es un proceso no de corto plazo. Y tienen que haber acuerdos que vayan más allá. Ni de un solo acto. Es correcto. Y es un acuerdo necesario más allá del 28. Porque este acuerdo es para los resultados del 28. Pero los acuerdos del 29
¿Qué pasa con el sistema eléctrico? ¿Vamos a seguir en un apagón? ¿Qué vamos a hacer con los sueldos y salarios? ¿Qué hacemos con el conflicto político? ¿Vamos a seguir teniendo presos políticos, perseguidos políticos, inhabilitados? ¿Vamos a seguir insistiendo en una crisis porque hay un sector que quiere estar en el poder y otro que quiere sacarlo del poder? Miren hoy, miremos hoy como venezolanos lo que nos está pasando con Citgo. ¿Por qué estamos perdiendo el principal activo de los venezolanos en el extranjero? Lo perdimos porque simple y llanamente en una crisis de gobernabilidad entre un presidente y otro que se declaró presidente, pues la comunidad internacional saca provecho. Y se renegoció nuestra deuda, porque teníamos una deuda producto de expropiaciones, llámese como se llame, y entonces un sector pareciera que está renegociando nuestra deuda, entregando un activo. Frente a esto, ¿cómo quedan los venezolanos? ¿Qué pasa luego de que esta empresa se pierda? ¿La perdió Maduro, la perdió Guaidó o la perdimos todos los venezolanos? Entonces, estos son ejemplos de lo que aún nos ocurre frente a la polarización. Es una campaña que ha transcurrido en ese escenario, un escenario de polarización, pero también es una campaña que se ha convertido en una gallera, o de alguna manera... Bueno, en eso la quiere convertir Maduro. En eso la tratan de convertir algunos con la narrativa del gallo fino, el gallo pataruco, el gallo pinto y todo esto. Daniel Ceballos, ¿cómo ha visto ese escenario? Porque nos quedan menos de 40 días para una campaña y la verdad, propuestas no es precisamente lo que hoy abunda entre los discursos de los candidatos. Abundan son... lo vimos incluso ayer en esa firma del acuerdo, donde básicamente volvió otra vez el tema de los espuelazos y no hay tal vez el fondo de la discusión, no es precisamente las ideas, no es la visión del país. Bueno, estamos acostumbrados a una discusión vacía, pero no es del todo cierto que no haya propuestas dentro de nuestra campaña. Tú hablabas al principio de la tecnología y cómo existe hoy una posibilidad de propuestas innovadoras frente a un país que no ha llegado al siglo XXI. Y yo quiero empezar por que reconozcamos qué tipo de sociedad tenemos. Es una sociedad que se fundamenta en la tecnología. Es una realidad que hoy la internet y los dispositivos móviles, las pantallas, son lo que abunda entre los ciudadanos y son herramientas de trabajo, educativas, entretenimiento, son los mecanismos que hoy permiten que la sociedad de hoy, de este siglo, pueda tener avances en la medicina, en la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no ha llegado esto al Estado venezolano? ¿Por qué seguimos teniendo un Estado corrupto, una caja negra que no permite la transparencia? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos teniendo excluidos de las tomas de decisiones? Si bien el país tiene una exclusión por la situación económica que ha creado una brecha entre un país 90% pobre y una pequeña élite con beneficios, no es menos cierto que también aquí hay una discriminación en la toma de decisiones. Son unos pocos los que toman decisiones frente a una gran mayoría que está excluida de la participación. Y nuestra Constitución precisamente nos plantea una democracia protagónica. No excluye a la representatividad, pero es que el modelo de hoy centralista y netamente representativo le arrebató a los venezolanos la posibilidad de participar. Solo queda el voto, una vez cada 6 años para la presidencial, una vez cada 4 años para las elecciones regionales y municipales, una vez cada 5 años para la Asamblea Nacional. Pero después que votamos en esas elecciones, ¿qué mecanismo tenemos para tomar decisiones? ¿Qué mecanismo tenemos para nosotros incluirnos en la administración? Nada, y todo esto que se administra entre representantes, entre nuestros representantes, es nuestro. Entonces, ¿por qué no dar un paso hacia la tecnología? Que nos permita eso, mecanismos de participación, voz y voto, identidad digital, voto digital. Quiero hacerte un pequeño inciso. 6 millones de venezolanos o más están en el extranjero, sin derecho a la identidad.
Ujú. Si Sin pudiésemos poder usar participar en sin estas derechos al elecciones voto. algunos. Entonces, no tienen derechos políticos, no tienen derecho a la identidad. ¿Por qué? Porque el Estado venezolano no ha permitido que se desarrollen los mecanismos, no ha legislado para que podamos tener voto digital, identidad digital y llegar a donde no podemos llegar. Ah, tú no vas a sancionar, no podemos estar en tu país, vamos a estar con una conexión a internet. Ujú. ¿Se resolvió? La Cancillería ahora puede estar en cualquier parte. El consulado puede estar en cualquier parte y todos los venezolanos podrán tener los beneficios de ser venezolanos. Igual pasa con la administración de PDVSA o de cualquier empresa pública. ¿Por qué PDVSA, después que se roban 21.000 millones de dólares en un país en crisis, en un país con un salario de 3,6 dólares, sigue siendo una caja negra? La nueva administración plantea lo mismo. Cero datos, nadie conoce lo que pasa en PDVSA. Frente a eso, es necesario un cambio. Y el mal gobierno que hoy representa Nicolás Maduro, que tiene la necesidad de ir a la oposición, por no decirlo de otra manera, pues forma parte de la oportunidad que tiene este país para llegar al siglo XXI. El mundo está en el siglo XXI. Daniel Ceballos dice que, bueno, que la sociedad está caminando hacia allá, pero el país que reciba un eventual gobierno diferente es un país que tiene una brecha muy grande para poder llegar ahí. Este es un país donde algunos se debaten en qué comer, donde algunos no se debaten precisamente en cuál servicio de internet es el mejor o cuál sistema educativo es el mejor. Si nos vamos a las zonas más rurales del país, algunos se debaten en qué poder comer. ¿Cómo ve Daniel Ceballos la posibilidad de acortar esa distancia con la sociedad actual en un país que no tiene agua potable, en un país donde el servicio eléctrico se va 10, 12 horas, según reportan en estados como Táchira, de donde es, por cierto, el candidato? Otras regiones del país también lo hacen. ¿Cómo acortar esa brecha cuando todavía tenemos en ese camino de poder afrontar esos problemas del siglo XXI que superar problemas de siglos anteriores como temas básicos del servicio? Tú no vas a creer lo que yo te voy a decir. Hay poblaciones de este país que no tienen agua porque falta un rollo de manguera plástico. Y nosotros somos ricos en petróleo, que podemos producir todo el plástico que nos diera la gana. Y hay gente que no tiene agua porque faltan 100 metros de manguera. Esto es una cosa inaudita lo que le pasa al país. Pero tiene un nombre. Esta situación tiene nombre y apellido. Se llama mal gobierno. ¿Por qué es un mal gobierno? Bueno, primer síntoma del mal gobierno es un gobierno centralizado, ¿no? Es un gobierno que se concentró en el centro del país y que abandonó la periferia, porque precisamente ve al país como el centro de poder y el interior, la periferia, lo que está lejos, lo que está para allá, monte y culebra, ¿no? Entonces, en esa idea de país en la que se ha mantenido estos 25 años, en la medida en que te alejas del centro de poder, hay menos gasolina, menos gasoil, menos gas, menos agua, menos servicios, menos educación, menos salud. Entonces, precisamente, hay que partir del diagnóstico. El centralismo es el enemigo de la posibilidad de cambio de la gente. Entonces, tenemos que desconcentrar el poder. Yo estoy planteando construir entre Venezuela y Colombia, haciendo uso de esa frontera enorme que tenemos, una capital binacional entre Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia, y que incorpore el norte de Santander. ¿Esto es posible? Sí es posible. ¿Qué tenemos que lograr? Bueno, tenemos que primero sacar las aduanas de ahí. Tenemos que volver a la Comunidad Andina de Naciones. Si volviéramos a la Comunidad Andina de Naciones, solo eso, no solamente impactaríamos en la población que está allí, sino en todos los venezolanos que viven desde la Patagonia hasta acá, hasta Venezuela. Entonces, claro. ¿Pero qué hay que hacer? Bueno, tienes que sacar las aduanas desde la línea y llevarlas al siguiente punto geográfico, las tienes que llevar hasta Punta Piedra, en Barinas, tienes que sacar la otra aduana, quizá llevarla hasta la frontera con el estado Lara. Bueno, tienes que despejar esa área económica. Tiene salida al mar, tiene puertos, tiene vías fluviales, tiene medios para desconectarse del sistema Guri. Nosotros pudiésemos desconectar esa zona de la línea esta que cada rato se cae, que deja apagada a toda esa gente, si nosotros lográramos... Que es lo que algunos consideran la cola del servicio. Pero por supuesto, pero es que es la misma idea de aquí está el poder y para allá es Monteculebra, entonces la cola del sistema eléctrico.
Entonces, no hay que ser la cola del sistema eléctrico cuando tienes las represas que tenemos allá, el complejo Orivante Caparo, cuando tenemos en Santo Domingo también una hidroeléctrica, cuando tenemos mecanismos para generar electricidad, tenemos para generar electricidad hidroeléctrica, solar, eólica, tenemos hidrógeno, tenemos una cantidad de elementos que están allí y que suena ambicioso, utópico, es algo soñador lo que pueden pensar ustedes, pero no, esto es muy concreto, esto se puede hacer. El país vecino Colombia, cuando tenga con nosotros la confianza y la relación para reactivar la salida por el puerto de La Ceiba, o que las vías fluviales, por ejemplo, el río Zulia, que empieza en Colombia y que pudiese ser un gran movilizador de grandes cargas, bueno, eso generaría una inversión importante. Y lo que te digo de la Comunidad Andina de Naciones, o sea, nosotros seríamos una salida para el Mar Caribe, para el Océano Atlántico, tendríamos unas capacidades importantísimas, pero eso tiene que pensarse desde la descentralización. Allá hay que colocar la Cancillería, allá hay que colocar el Banco Central, allá hay que colocar la sede del Ministerio de Agricultura, allá hay que llevar al Estado, allá hay que llevar los recursos. Entonces, bueno, tú tienes aquí un eje, pero también tienes la región Guayana. Claro. Pasa lo mismo. Potencial también. Tiene un potencial petrolero, tiene potencial en términos de hidroeléctrica, tienes toda la minería, tienes toda una región para la agricultura y la ganadería, pero bueno, está para allá, botada. Bueno, no puede ser. Entonces, si nosotros pudiésemos no, vamos a poder desconcentrar el poder, descentralizar a Venezuela, en una idea que no es una idea nuestra, esa es la idea de Bolívar, la idea del federalismo es la idea de Bolívar. Entonces, y de la Constitución del allí 99 es donde también habla nosotros, de la descentralización. y allí es donde sacamos provecho a la tecnología. Ahí es donde podemos hacer uso de herramientas que hoy permitirían que los venezolanos puedan involucrarse en la toma de decisiones. En el tema económico, por ejemplo, hay mucha pobreza hoy. Antes de pasar a ese tema y en ese concepto de la descentralización, ¿cómo ve Daniel Ceballos también la participación de otros actores? Por ejemplo, el sector privado. Porque cuando se habla del Estado, hay quienes dicen, por ejemplo, y lo podemos vincular con el caso PDVSA, con el caso de los servicios públicos, es que ya el gobierno no tiene capacidad por sí sola de levantar la industria, que hay que recurrir al sector privado. En esa descentralización, en esa reconfiguración de desconcentrar el poder en Caracas, ¿cómo ve también a los privados? ¿Cómo incluirlos ahí? Sí, bueno, yo creo que las empresas del Estado tienen que seguir siendo del Estado. Lo que debe cambiar es la relación en cuanto al privado propietario verdaderamente de esa empresa. A ver, ¿cómo lo planteamos de manera más simple? Los venezolanos somos dueños de PDVSA. ¿Sí? Nosotros. Y del petróleo. Nosotros somos dueños de esto. Ahora, se lo damos en administración al Estado venezolano. ¿Correcto? Es el Estado venezolano quien administra lo público, la cosa de todo. Bueno, la tecnología puede permitir que todos nosotros formemos parte de la administración de PDVSA. Nosotros desde nuestro teléfono pudiésemos ver cuánto se produce en cada pozo, cuánto se extrae, cuánto se moviliza a una refinería, cuánto se carga a un barco, cuánto se vende, cuánto se cobra, qué se nos debe. ¿Cuántas fueron las utilidades? Ah, mira, que hay unas utilidades, métela en el pote de lo social, en el pote de la educación, en el pote de la seguridad, en el pote del fortalecimiento de la producción. Ahí es donde está realmente la oportunidad para los venezolanos. Que además, en ese negocio petrolero pueden incluirse el sector privado, pero por supuesto. Sin que signifique privatizar. Sin que signifique privatización. Y fíjate cómo en los Estados Unidos el fracking llevó a que ese país rompiera todos los récords en producción de petróleo, incluso que se convirtiera en un exportador de petróleo, incluso que el gobierno de los Estados Unidos decidiera aperturar esa política de exportar petróleo desde Estados Unidos. Bueno, ¿y de dónde vino? Desde los privados. Entonces, el negocio petrolero... el caso estadounidense es distinto porque nunca ha tenido un Estado como el caso, por ejemplo, de Arabia Saudita, que es un Estado que controla la industria. A lo que me refiero es que si tomáramos en serio el negocio petrolero, sería tan enorme
que daría cabida y espacio a todos, nadie estaría excluido de allí. Ahora, ¿esto a qué se refiere? Bueno, que tenemos la posibilidad de incluso tener unas empresas mixtas, como lo han venido desarrollando en este país y que han tenido una experiencia distinta y más favorable que aquellas que solamente son del Estado venezolano. Ahora, lo que yo sí creo es que el Estado venezolano debe conservar la mayoría de estas empresas. Hay un caso particular en el que yo creo que no debería tener mayoría Venezuela, y es el caso de Citgo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Si se lograse evitar esta subasta, yo considero que Citgo debería ser llevada a la tokenización, que puede compararse con llevar a la bolsa a una empresa. Uh-huh. Convertir a Citgo en una empresa que pueda ofertar su mitad más uno de acciones al mundo, y de esa manera democratizar esa empresa, que sería suficiente para pagar las deudas que tenemos con quien las tengamos, y al mismo porque además pudiesen recibir parte de la empresa, pero además el Estado venezolano conservaría el 49%, por dar un ejemplo. Claro. Pero eso al final es parte de una tarea que tiene que discutirse con los venezolanos. Claro. El siguiente modelo político que debe sustituir a este modelo de control, de centralismo, de ineficiencia, de corrupción, debería ser de libertad, de amplitud, de participación, de transparencia, y eso se puede hacer gracias a la tecnología. Y esto no depende de una ideología política. No es un modelo de derecha. No es un modelo ideológico, es que ese es el punto. Pero esto es un tema práctico, todo el que habla de libertad, de libre mercado, es concebido como de derecha. Sí, pero son ideas de la derecha. Sí, pero nosotros tenemos que dar una gran discusión en torno a lo que le puede servir al país para resolver sus problemas. De ambas ideologías. Y eso va más allá de las ideologías. La tercera alternativa nace cuando tu idea y mi idea es superada por una idea de ambos mayor a las nuestras. Esa es la oportunidad que tenemos, es que podamos construir eso. Y yo creo que Venezuela es una oportunidad, es un océano azul para una economía que puede seguir siendo multimoneda, que puede incluir al Bitcoin, por ejemplo, como herramienta que ya la tiene. El tema es que debe tener una política para que no sea en la sombra, sino que, bueno, hay una política, hay algo que va a la formalidad. Nosotros con el uso de monedas estables como el USDT o el Bitcoin, el Bitcoin no es estable, es más volátil, pero quiero decir que estas han sido herramientas que han permitido a los venezolanos entrar a la economía global y no quedar afuera frente a los cercos tanto del gobierno como de las sanciones. Entonces, estas herramientas no tienen una ideología, tienen un uso, tienen una forma de resolver, que es una de las palabras favoritas de los venezolanos. Hay que resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo me vas a enviar la remesa, hijo? Por USDT, mamá. Entonces a la mamá le toca abrir una billetera, recibe claro. USDT, y ahora ella puede recibir los $200 que le iban a enviar. Y con eso comer. Entonces, ¿eso es izquierda o derecha? ¿Eso qué es? Eso es salvarle la vida a alguien. Eso es resolver un problema. Entonces, eso es lo que estamos planteando nosotros. Que seamos prácticos. Que seamos capaces de encontrar soluciones a los problemas de los venezolanos. Siendo prácticos y capaces de encontrar soluciones, ¿qué ve Daniel Ceballos de ese nuevo gobierno eventual que él pudiera encabezar, que de estos 25 años se pueda salvar? Porque decir que todo ha sido malo, no sé si sea... Bueno, entonces... porque hay cosas que mira, hoy benefician a algunos sectores del país. Una de las ideas que yo abracé y que ahora descarto, porque ese es el proceso humano del cambio, era que había que ir por el otro, que el contrario había que sacarlo, ¿no? Y todavía hay venezolanos que piensan que esta elección se trata de eliminar al otro, ¿no? Bueno, ya no existen, porque le vamos a ganar, no existirán a partir de ahí. Eso es verdad en los hechos, la gente lo piensa, pero eso no es realidad. La realidad es que todos los seres humanos que conformamos este país nos tenemos que reconocer. ¿Y qué hay de bueno en estos 25 años? Mucho de bueno, mucha experiencia, mucho aprendizaje, muchas cosas que nos permitirán
reconstruir a esa Venezuela que la tendremos no provisionalmente por 25, por un periodo más, no, la Venezuela quizás que nos alcance por miles de años. A eso es lo que debemos apuntar, la Venezuela no provisional. Y yo te quiero agregar algo. El 29 en la mañana va a salir el sol y el resultado del 28 simplemente va a ser eso, un resultado. Aquí vamos a estar los venezolanos ese día. El país no acaba ni El país no se va a terminar ese día. Qué maravilloso será celebrar que el 28 votamos, que resolvimos esto con los votos, con democracia, que nos hemos fortalecido un poquito más como país, como sociedad. Y el 29 de la mañana, gane quien gane, usted no puede perder. Esa es nuestra propuesta. Gane quien gane, usted no puede perder. Usted tiene perdiendo mucho tiempo. Que esta vez no pierda. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, sencillo. Hay que llegar a acuerdos. Hay que convencernos de que la política debe imponerse. No la guerra. No la violencia. No el conflicto. Debe imponerse la política. Y entonces ahí donde yo llamo a los políticos a que hagamos la política. A que entendamos que el país está esperando de nosotros que hagamos la política para que la gente pueda destrancar el juego, ¿verdad? Para que la gente pueda decir, oye, yo puedo en este país prosperar porque terminó el conflicto. Terminó el conflicto. Ah, somos diferentes, sí. Nos reconocemos. Yo no pienso igual que el otro, pero tengo que trabajar por Venezuela. Tengo que defender a Venezuela. Tenemos que recuperar Citgo. Tenemos que recuperar la industria petrolera, la transparencia. Tenemos que recuperar la confianza entre los venezolanos. ¿Cómo ve Daniel Ceballos en esa? Porque además hay una cosa importante. El 28 de julio hay un resultado, el 29 amanece y allí quedó el resultado, pero el tiempo para que asuma quien resulte electo, si no es Nicolás Maduro que está en el poder, son 6 meses aproximadamente. El 10 de enero es que asume quien resulte electo y a algunos les preocupa todo lo que pueda pasar en esos 6 meses y por supuesto que sea un periodo de mucha inestabilidad política en el país. Yo sí creo que es difícil, no imposible. Es una transmisión larga. Sí, yo sí creo que es un proceso difícil, pero que va a requerir precisamente de la política, de los acuerdos, del reconocimiento, de que todos los actores se sientan realmente involucrados, ¿no? Y que no esté allí en juego la vida de nadie. Es que no sé si es correcta la teoría en filosofía, pero parece ser que el gobierno o oposición tradicionales están planteando nuevamente esta dialéctica de el amo y el esclavo, ¿no? En donde, está en juego es la vida, ¿no? Entonces, el esclavo cada vez tiene menos miedo de morir, entonces el amo está más dispuesto a matar. De nuevo, 25 años de eso y de nuevo quieren plantearle eso a los venezolanos. El gobierno está planteando que si no son ellos, entonces no es nadie. Y la oposición está planteando que si no son ellos, entonces todos se van del país. Esa no es una dialéctica equivocada que tiene 25 años. ¿Por qué no nos planteamos que en un acuerdo, gane quien gane, hay que resolver el problema de la corrupción, el problema del salario, el problema de los jubilados, los pensionados? Tenemos que dedicarnos a resolver el conflicto con el mundo para que el mundo sepa que los venezolanos se pusieron de acuerdo, que van a respetar a los venezolanos porque nosotros somos un país soberano, porque somos un país que ha decidido tomar un camino para la reconstrucción, que tenemos que financiar a nuestros hijos para que vuelvan, pero algo más importante, que tenemos que evitar que se vayan más, que tenemos que conquistar la esperanza para que ese venezolano que hoy está pensando en irse lo reconsidere y diga, bueno, no, yo creo que tengo una buena expectativa de lo que viene. No esto que están vendiéndole en la campaña, que es una cosa terrible, que le vendan a la gente que si no se gana se tienen que ir. Entonces, frente a eso, yo sí creo que hay que levantar estas banderas de la esperanza, hay que hablarle claro al país que aquí no se acaba el país el 29 y que no se trata de que vamos a tener 6 años más de una cosa o que vendrán 6 años más de otra. No, el país necesita soluciones. ¿Quién se las va a dar? Nosotros se las vamos a dar. Quien sea que gane, incluso si tuviese que ganar Maduro, también tendría que cambiar el gobierno, también tendría que entrar en esta
en esta senda, Pero porque pero es porque no es posible, viable, claro, porque no es viable su modelo político. pero es posible que ese modelo político que llevó al país a esta situación, según dirigentes de la oposición, gane y cambie la ruta. Es decir, cómo los que nos llevaron a este punto pueden ofrecer algo mejor o convencer a la gente de que va a ser algo distinto. Es que esa es la democracia. Ujú. Es que esa precisamente es la democracia. Si eso no fuese posible, Maduro no pudiese ser candidato. Y es candidato. Si lo que tú planteas no fuese posible, entonces el PSV tendría que desaparecer en este momento. Porque tiene 25 años en mal gobierno, ¿no? Entonces, pero no, la democracia plantea que incluso los que están haciendo un mal gobierno tienen chance de convencer a los votantes, a los electores, para que participen y voten por ellos. Esa es la democracia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ganar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lograr que se imponga el voto y que tengamos la política suficiente para que, si ganamos la elección y nos toca esperar 6 meses, logramos contener la victoria, logremos paz, logremos acordar con las Fuerzas Armadas, logremos acordar con la Asamblea Nacional, logremos tener una propuesta que nos incluya a todos y en donde todos salgan del dilema del oprimido y el opresor y pasemos a una fase en donde nadie está exponiendo la vida, que es el punto, que es la paz, que es la posibilidad de la reconstrucción verdaderamente. Ya nos toca lamentablemente despedir. Daniel Ceballos, ¿cómo ha visto esta campaña que, como le menciono, ha pasado entre polarización, un debate en redes sociales o un contrapunteo entre candidatos en redes sociales y entre encuestas? Que las encuestas siempre son un tema que en las redes sociales, cada vez que sale algún contenido en las redes sociales, a todos los candidatos que no están con la mesa de la Unidad Democrática les dicen de retírense, no le hagan el juego al gobierno, únete al mundo, y seguramente Daniel Ceballos lo vive, así lo podemos evidenciar en todas las redes sociales. Las encuestas nos hablan de un país que estos otros 8 candidatos no crecen, están estancados en 2, 3 puntos, 4 puntos, varía según las encuestas. Daniel Ceballos no le preocupa eso en su campaña a escasos días. Bueno, tenemos unos cuantos días todavía por delante, pero no es un motivo de preocupación la encuesta. Primero porque este país nunca se ha decidido por encuesta y la elección se decide el día de la elección. Y también debo agregar que no se trata de un ganar o perder, no se trata de una victoria versus una derrota, se trata de un proceso de construcción, de pluralismo, de que los venezolanos tengan alternativas, opciones. No todos estamos aquí por una victoria. Aquí se trata de transformar a Venezuela, se trata de dar espacio para la política, para las alternativas, para escuchar versiones distintas de lo que está pasando. Yo creo que una de las cosas en las que pudiésemos acordar muchos venezolanos es que si lográramos romper la polarización, sería una gran victoria para el país. Si lográramos, no en términos de derrota y de triunfo, sino si lográramos hacer que esto dejara de ser A contra B y que se convirtiera en una sociedad en donde el pluralismo, las tendencias, las ideas, el debate con profundidad, no simplemente la frase vacía, la consigna vacía, sino no la profundidad. ¿Qué hacemos en detalle? ¿Cómo resolvemos el detalle? ¿Cómo podemos organizar a un país que es distinto y que tiene muchas formas de pensar y de ver al problema, para que aprovechemos esas diferencias precisamente como la potencia que nos hace falta para resolver los problemas? Claro, entonces, a eso yo apuesto. ¿Y qué diría de las encuestas? Bueno, que son un instrumento más de campaña que un instrumento científico. Y que, bueno, que hay que seguir haciendo campaña, que hay que seguir haciendo llegar a la gente un mensaje para que las personas puedan tener opciones alternativas. Porque a mí me parece como un poco contradictorio que un sector se oponga al otro porque lo considere monopartido, totalitario, de un pensamiento único, pero del otro lado quieren ser de un pensamiento único, de un solo partido, de manera totalitaria. Espérate, ¿por qué se parecen tanto? Es que los extremos se tocan y se parecen, ¿no? Ahora, pero el asunto es, en esa ecuación de A contra B, que por culpa de C, D, E, F y todos estos,
no pueda llegar B, no pueda llegar el que tenga más opción, porque la suma del resto de los candidatos que opinan así, bueno, fueron los votos que faltaron. Bueno, entonces allí nace la necesidad de Y al final el objetivo es ganar, ¿no? Para la oposición. El objetivo es transformar a Venezuela. Y allí es donde ingresa la famosa unidad, que hasta hoy solo se plantea de manera electoral. Ven y apóyame a mí, que soy el que tengo esta encuesta, pero espérate, ¿y cuál es tu plan de gobierno? ¿Y tú qué vas a hacer cuando ganes? ¿Y qué hacemos con PDVSA o qué hacemos con los jubilados y pensionados? ¿Por qué esa discusión no se da? ¿Por qué no se está dando? ¿Por qué no nos sentamos? Entonces, esa rudeza, esa forma de acosar al otro, porque se tiene que plegar a una unidad electoral cuando no está discutido el propósito. ¿Dónde está la unidad con propósito? Bueno, yo la planteo en una propuesta que se llama el Pacto de la Esperanza. Son una serie de temas que comprometerían a todos los candidatos a resolver los problemas de la gente y que no sea resolver los problemas de su sector, de su partido, de su cogollo, no, los problemas de la gente. Entonces, no estamos cerrados a construir unidad con propósito. En donde no estamos de acuerdo es en la parte del atropello de la unidad electoral. Está bien. Gracias por Carlos. acompañarnos. Daniel Ceballos con nosotros, candidato presidencial por la Arepa Digital y también por Voluntad Popular. Están todas las entrevistas disponibles, recuerden, en el canal de YouTube de Polianalítica, @Polianalítica, este espacio de debate Polianalítica que es para ustedes, para que escuchen sus planteamientos, para que, por supuesto, al final del 28 de julio cada quien decida por una opción que le plantea al país un camino, le plantea al país también una visión del futuro para los próximos años.